Estamos hablando sobre el tema de Juan, que es la comunión o la común unión. Hemos visto que la fuente de esa comunión es nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que esa comunión es muy importante. También hemos visto que esa comunión la debemos de manifestar en el amor los unos con los otros, pero también en el amor hacia la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, es un tema sumamente importante, y hoy vamos a ver lo que es el mantenimiento de esa comunión. Ok. ¿Quién nos garantiza que la comunión con Dios y los hermanos esté disponible el día de mañana? Si yo pierdo mi comunión, rompo esa comunión. Si yo ofendo a un hermano, rompo esa comunión. Entonces, mis hermanos, veamos las formas de poder conservar esta comunión por medio de lo que Dios forja, por medio de Jesucristo, que Jesucristo realiza y realizará desde el trono del Padre Celestial. Entonces, vamos a empezar nosotros a ver a Jesucristo, que es parte de este mantenimiento. Ahora, ¿qué entendemos por mantenimiento? ¿Qué entendemos por mantenimiento? Sí, como conservar, como darle, digamos, darle vida, continuidad. Muy bien. Esta comunión, lamentablemente, pues sí, nosotros como hijos de Dios, lamentablemente nosotros a veces jugamos en contra de esta comunión. Pero parte de este mantenimiento es Jesús, que es nuestro abogado, y es el tema que empieza a tocar Juan allí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Primera de Juan 2:1. Dice: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, ahora esta palabra abogado, la palabra paracletos, ¿a qué le suena? La misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, paracletos, llamado al lado de uno. Cuando un hijo de Dios peca, Jesús está a la diestra del Padre para interceder por él. Ahora, esta función no es por primera vez que la vemos acá, sino que Él la realizó aún estando con sus discípulos, siendo ese medio para buscar precisamente la santidad. ¿Quién me quiere ayudar con Juan capítulo 14, versículos 6 y 16, y Juan 17, 7? Por favor. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, aquí vemos entonces a Jesucristo ofreciendo o designando también que iba a venir el Consolador. Juan 17:7, ¿quién lo puede? 16:7, perdón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Es importante entender que para tener una vida plena en Cristo no debemos pecar. Sí, es así. Por eso dice: estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequemos. Ahora, mis hermanos, yo entiendo la realidad nuestra como seres humanos. Yo también estoy ahí y todos estamos ahí. Este es el ideal para una buena relación con Dios. ¿Cuál? No pecar. Como decía el adagio chino que yo les he dicho en varias ocasiones, que me encantó desde que lo aprendí: si no quieres que se sepa, entonces no lo hagas. Simple, ¿verdad? Cuando estamos pensando en esto. Pero como seres humanos nos cuesta doblegar nuestra vida por completo. Razón por la que el verso sigue diciendo: pero si alguno hubiere pecado.
Y ahí entonces, hermanos, por supuesto que estamos nosotros recibiendo un beneficio para el mantenimiento de esta comunión. Sí hay una solución para el pecado, y esto solo viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra solución para el pecado. No es que si el que reza y empata, el que peca y reza empata, no, eso no funciona así. O no funciona, hoy soy malo, mañana voy a ser muy bueno. No funciona así. El único medio, la única solución para el pecado es la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay más que esto. A pesar de ser tentado en todo, Jesús, al no pecar, se convierte en el representante clave ante el Padre. Y aquí vamos a ver 3 citas. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Hebreos 2:18? Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padeció siendo tentado. Hebreos 4:15, ¿quién lo tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que uno pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguna me preguntaba, pero si ahí dice que en todo, entonces también fue tentado en el sexo. Sí, en todo. También. Dice que en todo también fue tentado en querer agarrar plata que no debió de agarrar. Sí, en todo. O sea, porque de lo contrario, hermanos, yo tendría una excelente excusa para decirle, claro, como usted es hijo de Dios, usted entonces nunca no sabe lo que es esto, no sabe lo que yo paso. ¿Me doy a entender? No, él fue tentado en todo. Entonces una pregunta trampa que a veces la gente hace es, ¿cuántas veces fue tentado Jesús? Y la gente dice inmediatamente, ya ve la palabra, hermano, 3. No, en todo, en absolutamente todo. ¿Sí, mi hermano? Ahora, una cosa importante es que no podemos dejar pasar el hecho de que Jesús fue tentado como hombre, porque Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Y que Él venció esas tentaciones como hombre en dependencia de Dios y no de su propia divinidad. Exactamente. Y ahora voy a tocar un punto muy importante con respecto a esto. Ya leímos Hebreos 4:15, Hebreos 7:26. Porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él es santo, Él es apartado. Entonces, Él es el que nos puede verdaderamente ayudar. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, entonces tenemos al justo, tenemos a Jesucristo de nuestro lado para perdonar nuestros pecados. Si Cristo hubiera pecado, no podría presentarse ante el Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que fue aceptado por el Padre el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué garantía tenemos o qué garantizó o qué evidenció que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? La resurrección. Exactamente. Entonces, si no hubiera sufrido las tentaciones, no podría ser nuestro verdadero representante. Él sufrió las tentaciones. Yo no puedo llegar y decirle al Señor, pero es que usted como nunca anduvo en carro, usted no sabe lo que es de rico meterle el pie para bajar un chomogo a 140 kilómetros. No. Él fue tentado en todo. ¿Me voy a entender? Yo no tengo ninguna excusa para eso. Ahora, recordemos que Él fue tentado no para probar si iba a pecar o no, sino para demostrar que no pecó. Y esto es importantísimo. No fue tentado para ver si pecaba o no pecaba. ¡Ay, qué dicha! No pecó. No, Él no iba a pecar. Ahora, ¿cómo lo explico? Una de las formas un poco más prácticas, por ejemplo, un ingeniero cuando termina un puente, no va pasando carro por carro, después de que termina el puente, para ver si va a caerse o no el puente. ¿Se imaginan? ¿Quiénes les gustaría pasar por un puente así?
Y entonces está el puente listo, ¿verdad? ¿Verdad? El puente de La Paz. Y digo, ok, van a pasar primero las motos. Primero una moto, a la mitad del puente va otra y va otra. Ay, qué dicha, aguantó las motos. Ahora vamos con los carros. Vamos a pasar 2 carros pequeñitos. ¿A quién le gustaría pasar por ese puente? Nadie. Pero el ingeniero, sino que lo abre para que pasen todos los vehículos, ya que está seguro de que no se va a caer. Le abre el puente, ahora sí, ya está listo, vámonos. Jesucristo fue tentado no para ver si pecaba, sino para demostrar que Él es el Hijo de Dios y que Él no peca. ¿Me doy a entender, hermanos? Y nosotros tenemos que tener esto sumamente claro. Ahora, retomando este versículo, nos dice que hay instrucción para no caer más en el pecado. Hay instrucción, ya lo hemos visto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y estuvimos viendo que dice la palabra del Señor ahí mismo en Juan, también dice que el que está en Cristo no peca. Y yo sé que eso es chocante porque yo peco. Pero recordemos que entre más cerca estoy de Cristo, cumpliendo su voluntad y siguiendo sus pasos, más lejos voy a estar de la probabilidad de pecar. Pero entre más lejos esté de Cristo Jesús, siguiendo sus pasos, buscando su voluntad, queriendo obedecerle, entre más lejos esté de ese panorama, más cerca estoy de poder pecar. Por eso es importante. Si hemos pecado, si no somos obedientes a la palabra del Señor, la evidencia de esto, ¿qué es? Caer en pecado. Qué duro suena, ¿verdad? La evidencia de mi desobediencia a la palabra de Dios es clara en el momento que yo peco. Ahora, yo puedo pecar por omisión, pero esto no me hace menos pecador. Porque no conocía, porque no sabía. ¿Sí, mi hermano? Bueno, pues ya soy viejo, como dicen. Cada día más viejo. Lo que pasa es que yo, como dicen, yo paso y veo a las muchachas y luego a veces se me caen las babas. No, yo estoy muy viejo. Si las miro, me van a decir algo, pero tengo que mirar porque pasa por el frente de uno. Yo mayor porque en mi mente no. Pero Tiene que sacar el ojo. no puedo hacer nada. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que alguien esté robando no quiere decir que yo también tengo que irlo a hacer. El hecho de que una mujer ande mal vestida en la calle no quiere decir que yo tengo que desearlo. Lo que quiere decir es que yo necesito trabajar en mi corazón, volver mi vista hacia otro lado. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas, y ahora que estábamos en la playa, mi esposa me decía, y yo le decía, es increíble ver cómo las mujeres andan ahorita en las playas. O sea, es algo impresionante, prácticamente andan desnudas. Y ya no hay aquello de que una por allá, otra, no, ahora es parejo. Y entonces me decía mi esposa, qué triste y qué sociedad más triste, porque incluso había un hogar con unas chiquitas como de 11 años, o sea, mi cuerpo tenía, y con ese tipo de trajes. ¿Dónde está el pudor? ¿Dónde está la decencia? ¿Dónde están los padres de familia que le hablen a su hijo, a su hija en cuanto a eso, ¿verdad? Pero así es donde está, así es como está el mundo. Ahora, primera de Juan capítulo 1 versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un versículo que se cae o bota por completo la predestinación, pues no vamos a tocar este tema, ¿verdad? Pero simple y sencillamente Él dice claramente que no solamente murió por nosotros, o en el caso de Juan y la iglesia, sino también por los pecados de todo el mundo. Pero quiero hacer hincapié en la palabra propiciación, que es la palabra ilasmos a fin del verbo ilaskomai, que es ser propicio.
ser propicio. Dice la palabra del Señor que Él es propicio a nosotros. ¿Quién me quiere ayudar ahí? Ahí lo puede leer, Lucas 18:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces Él es propicio. Ahora, recordemos que cuando habla aquí del Espíritu Santo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo todavía estaba, no había llegado, no había venido, no había pasado Pentecostés, ¿verdad? Para que nadie se equivoque, ay, mira, hay que pedir el Espíritu Santo, no. Pero el punto es que Él es propicio a nuestra necesidad. Pero eso no es la Casita. Esa no es la cita. Perdón. 18:13 está equivocado. Si alguien Dice, me puede- pero el publicano está lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a Sí, mi ahí está. pecado". Entonces yo me equivoqué a la hora de transcribir. A ver si está- La cita está bien, pero el versículo aquí no Está mal. está mal. Pero si lo puede volver a leer, mi hermano, si es tan amable. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. 18:13. A mí, pecador. A mi pecador. A mí, pecador. Ok, muy bien, gracias. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que de Dios se refiere, para expiar los pecados. Para expiar los pecados, para expiar precisamente, que tiene que ver con propiciación, ser propicio. Y Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, en el concepto pagano, vea qué interesante esto, porque en el concepto pagano la propiciación o ser propicio a algo o a alguien era un presente o sacrificio que tenía el propósito de apagar o apaciguar la ira de un Dios para convertirlo en amigo o que perdonara. Esta era la percepción pagana de propiciación. O sea, el volcán es un Dios y el volcán está bravo con nosotros. Entonces vamos a hacer un sacrificio humano para que la fuerza del volcán, del Dios volcán, se apacigüe y se convierta en nuestro amigo. Ese era el concepto. Pero vean qué interesante es. Nuestro Dios no tiene que ser apaciguado o reconciliado con nosotros, pues Él ama a los hombres, aun y cuando somos pecadores. No nos ama como somos, que esto es otro error que muchas veces he escuchado. No, Dios no nos ama como somos. Él quiere cambiarnos. Pero a pesar de lo que somos, nos ama. Entonces, el concepto pagano de propiciación no cabe aquí. Porque Dios no está enojado conmigo. Dios no está queriendo matarme. Él más bien me ama, ¿sí, mi hermano? No sé, entro en contradicción con esa afirmación, porque si bien es cierto, Dios mostró su amor enviando a Cristo a morir en la cruz, es porque Jesucristo era el único que podía satisfacer la justicia de Dios y traer reconciliación, ¿verdad? Como dice, creo que es Pablo, ¿verdad? Es como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios, ¿verdad? Pero la ira de Dios sí está sobre todo aquel que rechaza a su Hijo Jesucristo. Ok, ya entramos en otro aspecto, rechazarle. ¿Rechazar qué? Claro. Sí, pero es decir, lo único que apacigua la ira de Dios es el sacrificio de Cristo, y solo se hace efectivo cuando la persona reconoce a Jesucristo como su Salvador. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí
aquí al punto que estoy aquí queriendo apuntar, o lo que quiero apuntar es que el concepto de propiciación no es que Dios está enojado conmigo. Y dice, ya leo la palabra para terminar este punto solamente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo está diciendo mi hermanito Eric, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que Dios esté de acuerdo, esté feliz con que yo soy pecador, no, pero a pesar de mi pecado, Él murió por mí. Entonces, Él no está enojado conmigo. La propiciación no es para que Dios deje de estar bravo conmigo, porque Él mostró su amor para conmigo en que siendo aún yo pecador, a pesar de mi condición, Él murió por mí. ¿Ok? Y Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora sí, hermano Daniel, para no pasar aquí, acá. Sí, bueno, pastor, entiendo por lo menos esto partiendo del tema que estamos, que es el mantenimiento de la comunión. Porque, por ejemplo, yo sí concierto con Eric en el sentido de que del momento del pecado, cuando separa a los santos de lo profano o de lo puro, se ven continuamente, digamos, inclusive en Apocalipsis se habla que se va a derramar las copas de la ira, y entonces sí hay una situación en donde Dios está totalmente en desacuerdo con la parte pecaminosa, y es por eso que Él mismo busca la propiciación a través de Él mismo, porque nosotros éramos incapaces. O sea, ese es el amor tan grande que nos tiene. Pero yo creo que, digamos, aquí el que no esté enojado conmigo es porque con la persona que ya ha aceptado, porque ahí está la división entre si rechazaron o aceptaron. Porque, digamos, si yo, por ejemplo, no es la misma circunstancia para las personas que rechazan a Cristo como aquellos que lo aceptan. Ok, pero aquí nos estamos yendo ya a los tiempos finales, juicios finales. Yo lo entiendo, o sea, más que todo, y no, más bien yo lo digo ahorita, porque, por ejemplo, si es propiciación, porque vamos a ver, los versículos anteriores estaban hablando de todas estas cosas, se las digo, hijitos, para que no pequéis. Más, si alguno hubiera pecado, ¿a quién está hablando ahí? Al creyente. No le está hablando al que no es creyente. A él le está hablando directamente al creyente. Al que no es creyente es arrepiéntase. ¿Verdad? O sea, arrepiéntase, porque si no la ira de Dios va a caer sobre usted. Exactamente. Ahora, para terminar este concepto solamente, si Dios, siendo yo pecador, Él muestra su amor para conmigo, siendo yo pecador, ¿en qué lo mostró? En que mandó a su Hijo. Cristo murió por nosotros. Entonces, somos nosotros los que necesitamos ser reconciliados con Dios. No es que Dios esté bravo conmigo, sino que quien está enojado con Dios soy yo. Primera de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, ¿Quién nos reconcilió? ¿Quién nos reconcilió? Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Claro, la obra de Cristo. Claro, aquí podemos hacer un paréntesis y pensar en todo lo que estamos hablando. O sea, en juicio final, quien no había ya aceptado, por supuesto que va a recibir la ira de Dios. Por supuesto. Eso es un hecho. Dice, y nos dio el ministerio, el versículo que mencionaba ahorita mi hermano, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la posición griega destaca que Cristo es en sí mismo tanto la propiciación y también el propiciador de esto. O sea, los griegos decían, el Dios
el dios volcán hizo erupción, no saben estos términos, ¿verdad? Ahora nosotros los conocemos. Botó fuego porque el volcán, Dios está bravo con nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer algo para que el volcán no esté tan bravo con nosotros. Y entonces ellos hacían la propiciación, daban un sacrificio. Pero en el caso de Cristo Jesús es totalmente diferente. Totalmente diferente. Quien se aleja de Cristo soy yo. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo Jesús y no acepta a Cristo Jesús, quien se está alejando de ese Cristo es la persona. Ya Cristo mostró su amor para con él. Y esto es otro punto importantísimo en el punto de la predestinación. La obra de Cristo es perfecta y la salvación solo viene de su mano. Punto. Nadie puede hacer absolutamente nada por salvarse. Pero el mismo Señor Jesucristo pide que nos arrepintamos, que cambiemos de camino, que dejemos las sendas que estamos llevando. Entonces, Él es, no es Él con nosotros, nosotros con Él. Nosotros somos los que estamos lejos de Él. Nosotros somos los que no le buscamos a Él. Nosotros somos, e incluso aunque tenemos conocimiento de Él, muchas veces andamos lejos de Él. Recordemos, Cristo está en nosotros siempre, pero no siempre yo estoy con Cristo. No siempre. Hay momentos de mi vida que no. Hay situaciones en mi vida que me alejan de Cristo. Y en ese alejamiento algunos han pasado años alejados de Cristo. Pero Cristo no se ha alejado de ellos. ¿Sí, mi hermano? Pastor, es que hay muchas personas que creen que alejarse de Cristo es en forma física. Usted se aleja del Señor cuando usted en todo el día usted no se acuerda de Él, comenzando por Él. Él nos dejó todos los recursos, porque el mantenimiento, que han hablado del mantenimiento, una parte que yo la hago personalmente, mantenimiento es cuidar usted todos los días eso. Eso es darle mantenimiento. Lo que usted no cuida se daña. Eso es mantenimiento. Si usted no cuida su intimidad con Dios, usted se daña. Ahora, el Señor nos dio el recurso a nosotros de la intimidad. A nosotros. Todos los que estamos aquí sentados, todos tenemos el recurso de tener intimidad con Dios. Salmo 25:14 lo dice claramente, que la intimidad de Él es con los que le buscan. Y dice, a ellos, ¿será para todos? Sí, es abierto. Pero Él dice, ustedes mismos se están excluyendo de esto, porque el permanecer en Cristo no depende de Él, depende de mí. ¿En qué forma? Si yo voy a hacer un proyecto, tengo mis planes, todos los tenemos, creo que todos al inicio de año todos tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos de todo. Pero si lo ponemos a Él y le decimos, ¿a dónde está eso? Ojalá podamos leer Nehemías antes de hacer cualquier cosa como Nehemías. Yo soy porque uno en esto tiene que ser honesto. Hay cosas en las cuales yo digo, Señor, voy a hacer el otro, pero en todo yo que yo hago, yo lo integro a Él. No, pues hay que ser honesto. Hay negocios que yo he hecho que ni me acuerdo de incluirlo. ¿Y cómo me ha ido? No, por eso. Entonces, el que Él sea real en mi vida no depende de Él. Él puso sus recursos, Él puso las cosas, Él dijo, aquí están. Depende de mí si yo quiero hacer uso de esos recursos. El Señor está ahí, somos nosotros. Él es tan real y tan presente en mi vida
como yo quiero que Él sea. Porque si yo en todo lo que yo tomo decisión, yo a Él no lo incluyo, pues ya Él va a estar tan largo de mí como yo quiero. Y para terminar, ahí está en Santiago 4:6, que Él nos dice una cosa: acérquense ustedes a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Entonces, volviendo al versículo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos, no tendremos, tenemos ya para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, Jesús, es tanto el sacerdote como la víctima de sacrificio. Él es todo. Él se entregó por amor a nosotros, incluso o a pesar de mí mismo. Alguien una vez preguntaba o decía: si Cristo Jesús tuviera mi corazón, ni a mí mismo me salvaría. porque no me lo merezco, decía esta persona. Entonces, Él es la primera fuente de mantenimiento que tenemos. Sí pecamos, deseáramos no hacerlo, claro que sí, pero pecamos. Pero sí pecamos. Tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. ¿Sí, mi hermano? Creo que sí hay una cosa que no estamos separando, y es Jesucristo en su ministerio terrenal, el cual hizo como hombre, y Jesucristo después de la cruz, que es Dios. Y no es que Jesús no fuera Dios, simplemente recordemos que Él se vació a sí mismo y no utilizó, para ponerlo de alguna manera, su divinidad. Un recurso divino. Exactamente. No utilizó su divinidad para vencer esas cosas. Dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 vuelve a decir: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Entonces, creo que debe quedar claro que sobre los hijos de desobediencia, en otras palabras, los que no conocen a Cristo, sobre ellos sí está la ira de Dios. No, es que siempre ha estado. Y de hecho, en ese mismo pasaje, pero en el versículo 19, nos da la clave de por qué actúan de esa manera. Si gusta, lo puede leer, versículo 19. Porque es que la gente actúa así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Ahí está. Exactamente. Entonces, no es que Dios no esté enojado conmigo porque tengo a Cristo, o con usted o con los que están aquí. Pero con el que no tiene a Cristo, dice la Biblia que es enemigo de Dios. Y ahí estamos hablando de quienes rechacen esta obra, este sacrificio, este abogado que tenemos. Hay gente que lo rechaza así, lamentablemente. Y por supuesto que la ira de Dios va a caer sobre ellos. Sí, y para aclararle a Daniel, en Apocalipsis 13:18, cuando habla de los moradores de la tierra, no vamos a extendernos en eso porque eso es otro tema, pero esa es la gente que decidió quedarse en la tierra rechazando a Jesucristo, y por eso van a tener que pasar por la gran tribulación, donde la ira de Dios será derramada sobre los moradores de la tierra, sobre los que eligieron quedarse en la tierra, y por eso Cristo no se los llevó. Porque tuvieron todo el conocimiento, pero prefirieron no doblegar sus vidas a Cristo. Pastor, una pregunta. Ajá. Si yo como hija de Dios he aceptado a Jesucristo en mi corazón, yo peco. Entonces, yo lo que le entendía a usted ahorita, que cuando el hombre se aleja de Dios, que el hombre que ya ha sido convertido, eso es equivalente a lo que uno dice que contrista el espíritu, porque el espíritu está dentro de mí.
O sea, no es que porque yo pequé ya se me salió el espíritu y entonces ya yo sigo pecando. Sí, no, todo eso que lo que usted está mencionando, el contristar el Espíritu Santo, es esto, no obedecer a Cristo. Correcto. No obedecer el Espíritu de Dios, porque ahora somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, por supuesto, pero hay gente que lamentablemente toma esa actitud. ¿Qué sé yo? Pasa por un problema personal. Y en ese problema personal reacciona diciendo, es que si yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué pasar por esto. Yo mejor, entonces, para esa gracia, mejor me alejo de Dios. Y se alejan de Dios. ¿Qué es alejarse del Señor? No vuelven a congregarse, no leen su Biblia, no oran. Exactamente, y empiezan a tener una exposición mayor al pecado. Por supuesto que el Espíritu Santo ahí se contrista. Si es un hijo de Dios, se contrista. Y si es un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama, va a llegar un momento de disciplina fuerte y serio. Y no es porque está enojado, sino porque está triste. El Espíritu de Dios se entristece y deja de ser influencia en mi vida. Cuando yo le doy el primer lugar a Cristo Jesús, lo que yo lo llamo es el trono. En el trono de mi corazón solo hay un campo, nada más uno. Ya le doy la palabra, hermano. Solo hay un campo. El trono de mi corazón no es un asiento de 3 campos, no, es un campo. Y si yo me siento ahí, el que gobierno soy yo. Pero si yo me quito y dejo que Cristo gobierne mi vida, entonces ahí es donde Él empieza a actuar a partir de la vida, en mi vida. Gracias. Amén. Ok, sí, mi hermano Carlos. Bueno, ahí es donde yo tengo el problema. Muchos hermanos prefieren quedarse en la casa a disfrutar de X y empiezan a tener problemas. Y desde a casa llaman y que oren por ellos y que esto, que lo otro, aquí, que allá. Entonces yo lo veo contraproducente. Porque de ahí, por ejemplo, yo uso esta frase siempre. Yo guardo 3 pesetas ahí en el Banco Promérica y cuando yo llego ahí ya me conocen. Es como con Cristo. Si usted se aleja de Dios, ¿cómo va a pretender que lo conozca a uno en el momento que usted tiene dificultad? Acercaos a mí y yo me acerco a él. Tenemos que tener una buena relación con Dios. Sí, hermano. No sé si por acá este versículo de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta ya. Ajá, si aquí yo estoy a la puerta ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y se veré con él. Y eso le está diciendo su iglesia. Entonces, digamos, yo lo veo así. El amor de Dios, como usted dice, está ahí. Y lo manifiesta entregando a su hijo para nuestra salvación. Ahí está. Ahí está para el que si lo quiera. Si uno toma la decisión de coger esa promesa que él hace y de tener salvación. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es acercarnos a Cristo. Estamos hablando del mantenimiento de esta comunión. Si esta comunión se ha roto por mis acciones, yo necesito volver a Cristo. O sea, si yo he hecho algo para ofender a la hermana Catalina, yo no tengo que enojarme con Dios ni enojarme más con la hermana Catalina. Yo lo que tengo es que volver a Cristo. Y entonces Cristo me da las indicaciones de qué es lo que yo tengo que hacer. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para a Jesucristo, el justo. Entonces él al final se convierte en el sacerdote o el que intercede, pero también se convierte en esa víctima que nos da esto. De hecho, la raíz griega de propiciación es la que aparece en Hebreos 9:5 para propiciatorio, donde dice: y sobre ella los querubines de la gloria que cubrirán el propiciatorio. Aquí está hablando del arca del pacto, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Esta palabra propiciatorio es la misma palabra que se usa para propiciación. El propiciatorio era una parte del arca del testimonio que se hallaba dentro del lugar santísimo. Aquí se rociaba en el día de la expiación la sangre del animal. Todo está conectado
precisamente con Cristo Jesús. ¿Quién me quiere leer ahí Levítico 16:14? Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, esto hacía que en lugar de juicio vendría al pueblo la gracia de Dios. Pastor, ¿una breve explicación sobre Hebreos 5, 9:5? No lo entiendo. Y sobre ella, bueno, es que aquí lo que hay que ver es el contexto, ¿verdad? Recuerde que Hebreos siempre nos presenta a Jesucristo superior a ángeles, a Moisés. Capítulo 9, vamos a ver, nada más aquí por encimita. Es el mediador del nuevo pacto. Aquí está haciendo la comparación precisamente de esto que estamos hablando. Tenía los querubines que estaban así tapándose con las manos, sí, viendo hacia adentro, ¿verdad? Hermano Eric. Antes de Hebreos 9:5, Jesucristo sí es sacerdote como y víctima, pero no es al mismo tiempo. No. Primero es la víctima y luego Dios le nombra sacerdote. De hecho es así como viene representado en Apocalipsis con la túnica blanca y el cinturón. Esa era la vestimenta precisamente. Pero no es cierto que en el momento, digamos, de la crucifixión, por ejemplo, cuando él dice consumado es, prácticamente ahí está asumiendo un rol que era exactamente lo mismo que decía el sumo sacerdote cuando terminaba el último sacrificio. Sí, pero estamos hablando en ese momento que usted está hablando, él en este momento no era sacerdote, él era la víctima. Sí, era la víctima, era el pero Cordero digamos, de Dios, por eso pero, Juan lo determinaba así como el Cordero de Dios. Totalmente de acuerdo, pero digamos, en ese momento, en ese preciso momento, él dice exactamente las palabras que eran los que decía el sumo sacerdote cuando terminaba todos los sacrificios, que decía consumado es. O sea, ahí él estaba haciendo sí, pues, la labor de sumo sacerdote. Ajá. Ahora, lo que dice mi hermano Eric es que él no lo podemos pensar como que él es el sacerdote y entonces después de que es el sacerdote inmediatamente se sacrifica como víctima. No, son dos tiempos diferentes, pero por supuesto que el sacerdote es él y la víctima fue él, porque no había otro sacerdote. Hebreos 5 lo explica. Hebreos 5 va diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes que tenía Israel en aquel momento, que eran de la familia. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el 7 al 10 lo aclara, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahí está hablando de su humanidad. Y habiendo sido perfeccionado, sigue hablando de su humanidad, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces, ahora sí, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hay un tiempo en el cual su ministerio como humano lo pone como víctima en la cruz. Como sacrificio perfecto. Exacto. Y luego viene Dios y le dice: ahora sí. Filipenses 2, del 5 en adelante. Ajá. Exactamente. Muy bien. Entonces estamos aquí en Levítico. ¿Quién me quiere ayudar con Hebreos 9, del 11 al 15? Hebreos 9, del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Pues aquí lo que está diciendo es que sí, cada año se hacía un sacrificio, y ese sacrificio funcionaba por un año, porque al año tenía que volver a hacerlo. Y lo que leía ahora mi hermano Eric era que cuando dice que primero tenía que hacer sacrificio por él mismo, el sumo sacerdote no era que podía entrar, no va a hacer sacrificio, no, primero hacía sacrificio por él mismo. Y si lograba pasar eso, por el pueblo. Pero esto duraba un año. Y después de esto, que normalmente es por ahí del mes de octubre, ¿verdad? Después de esto, el pueblo hacía fiesta. ¿Por qué? Porque ya eran perdonados por un año, sus pecados habían sido cubiertos. Entonces dice, ahora recordemos que le está escribiendo a hebreos, por eso se llama hebreos, ¿okay? Le está escribiendo a judíos. Algunos ya habían creído, otros estaban ahí con que ¿será realmente el Mesías? Entonces esa es la temática de hebreos. Entonces les dice, si ustedes consideraban que ese becerro nacido de los inmundos sacrificaban para purificación de la carne y limpiaba por un año, si ustedes creen eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? El cual mediante Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Les hace la pregunta. Si ustedes creían que la sangre que se rociaba lo limpiaba por un año, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Porque Él se convirtió en esa propiciación para nuestros pecados. Aquí, hermanos, por eso yo les digo, la sangre de Cristo Jesús no es para andar, yo cubro el carro con la sangre de Cristo y yo cubro la familia. No, hermano, la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Punto. Nada más que para eso. Ahora, la obra de Cristo sirve como una propiciación, por lo que la justicia de Dios queda entonces satisfecha para siempre. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en ¿qué? Propiciación por nuestros. Por eso cuando alguien le dice, es que yo voy a ir a la iglesia cuando yo cambie algunas cosas en mi vida, no, usted no va a poder cambiar nada. Usted no va a poder cambiar nada. El único que puede ayudarme a mí para cambiar las cosas es Cristo Jesús. Él me acepta así como soy. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero Él no quiere que yo siga siendo el mismo. ¿Ves la diferencia? Él no quiere que yo siga siendo el mismo. Él quiere transformar mi vida. Él quiere alinear mi vida. Él quiere que mi vida sea de acuerdo a su plan. Amén. Entonces, esta es la primera herramienta, si lo queremos ver de alguna manera, como mantenimiento para esta comunión. Si yo peco, abogado tengo para con Dios, a Jesucristo, el justo. Qué triste sería que si tenemos un abogado como Cristo Jesús, no acudamos a él. Pastor, y eso está como en un estudio de estos. Una persona vino y dijo que el esposo dijo que él no venía a la iglesia hasta que él cambiara. Y se pasó todo el año y no vinieron. Nunca cambió, ¿no? Porque no vinieron. Así pasa.
El Espíritu Santo también permanece en nosotros. Segundo recurso, como si este no fuera suficiente, pero todavía tenemos un segundo recurso. Este segundo recurso es el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Recuerden que estamos viéndolo temáticamente. ¿Quién me lo quiere leer? Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis, no vas a recibir, no lo vas a, tendréis, ni tuvisteis, tenemos. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu de Dios. Esta unción es con el Espíritu Santo, ya que somos su templo. Algunos le hacen catedrales, ¿verdad? Pero no, somos su templo. No necesitamos hacerle una catedral. La obra del Espíritu Santo y Jesucristo estará siempre con nosotros. Siempre. Ahora, así como yo no siempre estoy en comunión con Dios, o no siempre estoy en Cristo, también el Espíritu Santo yo lo puedo contristar, por lo que hablábamos. O sea, mis acciones pueden jugar en contra de este mantenimiento. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Eso quiere decir que yo podría tomar acciones donde yo no estoy permaneciendo. ¿Ves la diferencia? Dios siempre permanece en mí. Él no se sale, Él no se va, Él no se esconde. Pero no siempre yo estoy permaneciendo. Amén. Nuestra responsabilidad es mantener y promover esta comunidad a través de 10,000 cosas. Cada vez es más fácil. Nunca se me olvida mi papá cuando él estudiaba en el instituto, era el instituto ahí de San Pedro. Nunca se me olvida que él compró la colección de libros de la teología de Schaeffer. Y él duró como 3 años pagando esos libros. Creo que eran 6 montos, 6 tomos o 4 tomos, no recuerdo. Pero él pagaba uno, se lo llevaba a la casa y lo ponía en la biblioteca. Allá como casi al año y el resto sacaba el otro. Y él, porque era la teología de Schaeffer. Ahora nosotros tenemos Biblias de estudio en el teléfono. El otro día compartía con el hermano de una aplicación de la Biblia que me da el pasaje en el hebreo, en el griego, la traducción y el número de la palabra en el diccionario Strong. Así de sencillo. Y aún así, a veces no promovemos nuestra comunión con Dios. Existen cualquier cantidad de lugares donde te mandan un devocional todos los días. A mí me suena la alarmita a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el devocional que me llega. No duro 7 minutos haciendo. Pero estamos promoviendo nuestra comunión. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana seguimos con el Espíritu Santo como fuente de este mantenimiento. Hermana Bernardita nos va a ayudar con la recolección de los diezmos y ofrendas. No olvidemos, mañana a las 9 de la mañana, Dios primero, también iniciamos con el culto de ayuno y oración. También no olvidemos que estas peticiones también se van a estar mencionando y revisando el día de mañana, Dios primero. Y el domingo, ¿a qué hora? 9:30, ¿verdad? 9 de la mañana. No, a las 9 tenemos ya el tiempo de oración, recordemos. Sí. El servicio. Sí, y
no olvidemos que si Dios lo permite, para el 1 de febrero va a estar el hermano misionero, el hermano William, pastor de Zitzaola, va a estar con nosotros Dios primero el domingo 1 de febrero. Va a estar con nosotros el hermano William para que usted le pueda conocer. Es el hermano que estuvimos apoyando durante el año 2025 como misionero de nuestra iglesia. Muy bien, entonces el día vamos a terminar con una oración. Hermano Cristian, que Dios me lo bendiga. Hermana Samantha, que Dios me la bendiga. Feliz año al que no, si hay alguien que no se lo había dicho, feliz año. Gracias por estar por acá. Voy a apagarla. El otro día quedó grabado hasta el café.